Vamos a poner un ejemplo para explicar varias cosas. Seguramente es algo que tal vez de alguna forma a todos nos ha pasado. Vamos a imaginar que sabemos que va a haber un recorte de personal donde trabajamos y esto va a ocurrir en 2 semanas. Y durante esas 2 semanas yo estoy muy estresado, no duermo, no como, estoy preocupado porque tengo la idea de que tal vez yo esté en ese recorte de personal. Y pudimos haber pasado 2 semanas terribles y tal vez a la hora que llegue el recorte resulta que no nos tocó. Evidentemente, pues vamos a estar felices, agradecidos, pero sobre todo vamos a quedarnos con una sensación muy parecida a la que tenemos cuando queremos que algo pase, cuando estamos deseando que algo nos ocurra y pedimos por eso, hacemos visualizaciones, ejercicios de manifestación para que esto se dé en mi vida y no pasa. Me quedo con la misma sensación como de yo no tengo nada que ver con mi vida, o sea, o con lo que me pasa. No puedo hacer nada para que las cosas se den. Es decir, es como si no tuviera yo un reconocimiento de poder. Al contrario, es como sentir que no interfiero para nada en la realidad. El problema, en realidad, siempre viene de que nosotros queremos todo manejarlo desde una mente racional y a veces en esta mente racional no somos capaces de observar todo. Si yo, en lugar de estar pensando solo en la cuestión del trabajo, me pusiera a darme cuenta qué siento con respecto a quedarme sin trabajo, y por darme cuenta de lo que siento, no es volver a caer en una definición de lo que siento. Porque posiblemente lo más fácil en la cabeza es pensar pues que estoy preocupado porque no voy a tener cómo resolver mis problemas, no voy a saber si voy a encontrar otro trabajo, la situación está muy difícil. En fin, lo único que estoy recurriendo es a justificar todo mi miedo, pero no me doy cuenta de cómo me siento. Entonces, si yo me pusiera a reconocer mi emoción, más allá de entenderla o juzgarla, tal vez me podría dar cuenta de que lo que siento, y no hay que definirlo, pero es para que lo vayamos entendiendo, vamos a imaginar que siento como una vulnerabilidad, como que lo que siento es mucha vulnerabilidad. Entonces me siento vulnerable porque no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, no sé si voy a poder lograr mis sueños, alcanzar mis metas, y lo que siento es esta vulnerabilidad. Tal vez no me estoy quedando sin trabajo, pero algo va a pasar en mi vida, algo que me va a hacer sentir esta vulnerabilidad. Tal vez para mí lo más probable o lo más posible que ocurra no sea quedarme sin trabajo, pero sí sea que se sepa un secreto que yo tenía guardado, o tal vez me asaltan, o tal vez descubro que me están siendo infiel. Es decir, ¿de qué forma se va a manifestar toda la emoción que tú estuviste creando durante el tiempo que estabas en la incertidumbre de quedarte sin trabajo o no? Toda esa energía, toda esa emoción va a buscar, va a estar creando una realidad. ¿Por qué? Porque tu atención está allí. Y pasa lo mismo cuando yo estoy en pos de un deseo, porque lo que yo estoy es sintiendo muy posiblemente mis ganas de lograrlo, pero no estoy entendiendo qué emoción es la que lo está moviendo, porque como lo hemos platicado en otros momentos, el deseo no es más que una manifestación de carencia, está buscando una solución a heridas de mi pasado que yo no he podido solucionar. Entonces no tiene nada de malo en alcanzar metas y lograr sueños. El problema es que desde la energía que lo hacemos, lo único que estamos haciendo es alejárnoslo. Y eso es lo que a veces nos da esta sensación de no tengo poder. Ahora, ahorita que yo les estaba poniendo este ejemplo, les estaba hablando de posibilidades. Hace un año más o menos, o poquito más, o 2 años creo ya casi, hice un capítulo sobre la física cuántica y hablaba del experimento de la doble rejilla, donde prácticamente cuando el electrón no es observado, el electrón se manifiesta como materia, como onda. Es decir, se presenta únicamente como si fuera pura energía, ¿no? Y que cuando el electrón es observado, entonces sí se comporta como materia.
Cuando hacían este experimento, lanzaban los electrones hacia esta rejilla y querían ver qué se plasmaba en una pantalla al final. Y en este lugar se plasmaba lo que les digo como un tipo de onda de interferencia, como escala de grises, donde el electrón podía estar en todos los lugares posibles. Era como si las posibilidades de dónde apareciera el electrón fueran infinitas. Cuando ponían una cámara a observar el comportamiento del electrón, entonces el electrón cambiaba y se pintaban dos haces de luz en la pantalla, como si tú prendes una linterna y pasas la luz sobre una reja y alcanzas a ver la sombra de la reja y dónde está la luz, igual. Pero solamente ocurría cuando era observado. El electrón dejaba de comportarse como onda y pasaba a comportarse como materia. Y aunque también había muchas posibilidades de dónde se iba a manifestar el electrón, eran menos las posibilidades que cuando era onda, y estas posibilidades cuando se manifestaba como materia eran predecibles, pero en probabilidad. Cuando nosotros estamos en la física tradicional, nosotros podemos hacer predicciones exactas de los eventos, porque lo podemos medir, lo podemos calcular. En la física cuántica no se puede llegar a un resultado exacto, pero sí se pueden medir las posibilidades o las probabilidades, ¿sí? Y esto es muy parecido a lo que pasa cuando nosotros estamos observando y creando nuestra realidad. Es decir, va a ser más o menos como esta idea. Para poder crear conciencia, porque al final es un retorno, el eterno retorno del que ya hablamos. Por lo general yo estoy viendo lo específico y me quedo viendo lo específico, que puede ser mayormente mi deseo o puede ser mi miedo. Estoy en lo específico y lo que tengo que hacer en realidad es dejar de ver esto específico para ver la totalidad. Cuando yo hago el movimiento de ir a la totalidad, que es observar la realidad, tengo un retorno al específico. El específico en este caso soy yo, pero yo dejando de ser la idea de lo que yo creía que era en específico. Cuando yo estoy viendo mi deseo o estoy viendo mi miedo y le estoy dando toda mi atención, yo me vuelvo eso. Por eso es muy difícil cuando estamos en una emoción, con una preocupación en la cabeza, es muy difícil salir de eso, porque creo que soy completamente eso. Entonces, cuando yo dejo de ver lo específico y paso a ver la totalidad, regreso a ser yo el específico, es decir, el que está observando. Y este que está observando sí tiene poder para interferir en la realidad. Pero aquí pasan muchas cosas que tenemos que darnos cuenta. Cuando yo estoy solamente viendo mi problema y lo estoy viendo también en soluciones, no solo en el conflicto o también mi deseo, yo estoy cerrando las posibilidades a esto. Si no pasa algo parecido a esto, entonces ni siquiera yo lo puedo creer. Entonces yo estoy limitando mi propia visión de la realidad. En posibilidades, solo estoy cerrando a mis posibilidades. Y muchas veces cuando tenemos un problema y nos sentimos muy mal y alguien quiere venir a darnos un consejo, nuestra primera reacción es que es que no hay solución, no hay solución, no hay solución, porque me estoy cerrando a lo específico. ¿Qué es esto de regresar a la totalidad? Es lo que siempre hablamos, de estar presentes aquí y ahora, observando lo que es real, no estando en mi mente, haciéndome imágenes, ni padeciendo emociones, sino viendo y observando lo que es real, que es, te estás bañando, entonces te estás bañando, no tienes que estar mentalmente en otro lugar y mucho menos emocionalmente, tienes que estar dándote cuenta de lo que está pasando. Y mayormente cuando tenemos una preocupación o un problema, es igual, estoy presente, ahorita es cuando lo tengo que solucionar. Si no tengo que solucionar en este momento algo o no tengo que tomar una decisión que tal vez la tenga que aplicar después, entonces este no es el momento. Entonces lo debo de soltar. Pero si en este momento tengo que planear algo, en este momento lo hago de la forma más objetiva, analizándolo no desde mi emoción, porque si yo me voy a mi emoción, me estoy programando y estoy volteando a ver otra vez lo específico en posibilidades. Cuando se desarrolla tu intuición, tu imaginación, es cuando dejas de estar en lo específico, es cuando te despejas
y como que en un momento te da chance de no pensar y es cuando pueden aflorar las ideas, porque hay que regresar al presente, porque esto de la totalidad es el presente, es estar aquí y ahora. Es un poco, por eso este capítulo se llama El campo unificado, porque dentro de lo que alguna vez también hablamos en el programa de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, era que él justamente lo que decía es que el todo tiene la propiedad del todo. Es decir, que en cada elemento de la realidad existe la información de todo lo que está creado, porque todo pertenece a una misma matriz informacional. Y todo esto es una expansión de conciencia que crea la realidad, porque de hecho el comportamiento del electrón, este comportamiento es como si tuviera inteligencia el electrón, como si supiera que es observado, porque cuando ponían la cámara, ¿no?, el electrón se cerraba a ciertas respuestas, pasa por una rendija, pasa por otra rendija, pasa por las dos rendijas o pasa por ninguna o está haciendo todo al mismo tiempo, pero se vuelven opciones limitadas, pero siempre había una respuesta diferente de acuerdo a quién lo estuviera observando. Quien estuviera viendo era el resultado, cómo iba cambiando, como si el electrón supiera quién lo está viendo. Y estas son las posibilidades que tú creas. En esta teoría sintérgica, justo por eso también Jacobo Greenberg hablaba mucho de la meditación para aprender a volvernos el observador. Y el observador tiene que empezar por este movimiento que es el que a nosotros por lo general nos causa como mucho conflicto. Es decir, estoy viendo mi problema, estoy viendo mi deseo y es en lo único a lo que yo le doy atención. No estoy yendo a donde existen millones de posibilidades, porque cuando yo salgo del específico a ver la realidad, en mi mente pasan cosas. De entrada, cuando yo suelto lo específico, aceptando la emoción, que también ya lo hemos hablado, que hay que reconocer la emoción, y dejo de estar en mi mente para sentir y aceptar mi emoción y regreso a la realidad, en ese momento estoy en el presente. En ese momento dejo de estar en lo específico para ver la realidad y entonces regreso a mí como el observador. Y el observador no necesita pensar necesariamente en lo que quiere, porque ya lo tiene como su propia intención. Por algo estás incluso dejando de ver lo específico, porque te quieres mover. Porque además, energéticamente, que también lo hemos hablado, lo que resiste persiste. En el momento que yo suelto eso que tengo como tan en la cabeza o tan en la emoción, deja de estar en un movimiento atorado y pasa al otro polo, en un movimiento como de compensación, que es el principio de ritmo del Kybalión, y entonces hacia donde se mueve es hacia lo que fluye, hacia el amor. Y entonces en este punto, cuando yo suelto, que regreso al presente para observar, la energía se mueve de lo negativo en lo que yo tenga la situación, mi deseo, mi trauma, pasa a lo positivo. Y en esto positivo se empiezan a mover cosas y empiezan a fluir. Y entonces yo puedo observar en mi realidad cómo empiezan a ocurrir cambios. Y estos cambios se van a ir dando también en medida de las posibilidades. En medida de que yo voy soltando mis ideas de cómo deben de ser las cosas, en esa misma medida abro para que se den más posibilidades y la más probable de esas es la que va a empezar a ocurrir y a eso yo le voy a llamar casualidad. Y cuando hablábamos del cuarto paso de la magia, que eran las casualidades, era que a través de las casualidades tú podías ir viendo que ibas caminando y que ibas alcanzando las cosas que tú querías. No necesariamente pasan inmediatamente porque tampoco existe en tu probabilidad, porque tal vez estamos tan cerrados a nuestro miedo que nosotros no permitimos ver ninguna salida. Y entonces lo que tenemos que empezar a hacer es justo observar cómo se mueve la energía, cómo se va transformando la realidad, para que entonces yo pueda distinguir estas casualidades y pueda entonces empezar a confiar cada vez más y se vuelve un movimiento que va creciendo hacia este lugar. Pero les voy a poner un ejemplo que se me ocurrió hoy en la mañana platicando con un paciente. Y yo le explicaba cómo, vamos a suponer que yo soy actor, y entonces no tengo trabajo, no me llaman a castings,
no pasa nada conmigo y entonces estoy preocupado, estoy nervioso, estoy miedoso, en fin. Y de repente empiezo a estar presente y empiezo a observar la realidad, empiezo a salir de mi emoción y entonces me empiezan a llamar a 3 castings. Entonces voy al casting, y al otro, salgo del tercero, me espero unos días y no me llaman de ninguno. Entonces vuelvo otra vez con, es que, ¿por qué no pasa? Es que ya debió de haber pasado, yo ya estoy haciendo las cosas diferentes y aún así no me está dando resultado. Fíjense, si se trata de estar presente y se trata de que sanemos nuestras heridas, en este puro ejemplo no está pasando ninguna de las dos cosas. Porque estar presente es estar presente. Entonces vas a tus castings estando presente, haciendo y disfrutando eso que dices que amas hacer. Y entonces haces 2, 3, 4, los que sean. No estás atado al resultado. Empiezas a ver, aquí ya hay una casualidad. Aquí ya se empezó a mover algo. Ni siquiera tengo que pensar en voy bien, lo reconozco, lo sé, y tampoco me quedo en festejarlo o sentirme súper extasiado porque entonces ya va a venir lo que quiero, porque eso ya sería otra vez, la mente te está volviendo a atrapar y te está volviendo a llevar al deseo y no te estás dando cuenta. Acuérdense el camino del medio. Ni te emociones tanto, ni te entristezcas tanto, mantén tu emoción estable y sigue caminando. Que sigue caminando es sigue observando qué pasa. Entonces, en algún punto las posibilidades van a estar a tu favor y entonces vas a poder estar manifestando esas cosas que quieres. Pero tienes que darte cuenta que no te puedes quedar atorado todo el tiempo en tu deseo. Si lo estás haciendo, entonces realmente no estás entendiendo lo que es estar presente. Porque en el momento que tú sientes que te das cuenta que no estás presente porque estás en una emoción, ese es el momento en el que se trabaja. Ese es el momento en el que tienes que reafirmarte que estás presente. Les voy a platicar algo que me pasó hace poco, como ejemplo. Fui a un concierto y donde me estacioné, me pidieron que me fuera como hasta el fondo de 2 lugares, ¿no? Y le pregunté al chavo que estaba dando las instrucciones que si me iba a poner un coche delante porque terminando el concierto yo quería salir luego y pues que iba a ser muy molesto si me quedaba encerrado esperando que alguien moviera su coche y me dijo que no iba a poner a nadie. Y dije, ok, perfecto. Entonces ya me fui al concierto y de repente, no sé, media hora, 40 minutos de estar disfrutando el concierto, de repente me doy cuenta, y esto es lo que les digo que tenemos que estar alertas, me doy cuenta que estoy enojado. Siento enojo porque me doy cuenta que tengo, no sé, tal vez un minuto pensando que si me pusieron un coche, que si no me hicieron caso, que si me voy a enojar, que a quién le voy a reclamar, y de repente fue como de, estoy enojado, sí, ok, no pensamiento, acepto la emoción y regresé a estar en el concierto. ¿Qué pasa? Que yo mayormente no me doy cuenta que estos momentos que son los que deberían de darte el aquí estoy, es justo cuando me doy cuenta que estoy sintiendo algo que no tiene que ver con mi realidad. Es cuando tengo que estar presente, como suelto el pensamiento, acepto la emoción y regreso al presente. Porque a veces parece que tenemos el umbral del dolor altísimo. A veces parece que tenemos un excelente día y decimos, no, pues no pasó nada grave, entonces fue un buen día, hoy tuve un buen día, pero no me acuerdo de todas las veces que me enojé, me indigné, que en mi cabeza peleé con cosas, porque lo hacemos demasiado. Es cuando les digo que mi cabeza se va a la suposición. Y en esta suposición lo que estamos haciendo básicamente es reafirmar todo lo que no queremos vivir, todo como no nos gusta sentir. Y entonces lo que hacemos es reprogramarnos. De alguna forma, tanto lo que yo le estoy dando de información a mi mente inconsciente, como con lo que yo estoy vibrando en el campo unificado de la realidad, donde todo es posible, porque todo se crea ahí, yo lo que estoy haciendo es creando lo específico. Dejo de ser yo el específico y vuelvo a crear lo específico. Eso es lo que yo me programo constantemente que no me gusta hacer, que no me gusta sentir, que no me gusta lo que podría pasar. Y lo que yo tengo que hacer es todo el tiempo estar presente para darme cuenta de esto y salir de eso y regresar a mi presente. Para dejar de estarme yo reprogramando incluso en respuestas.
Porque a lo mejor ese día ni pasó lo del coche, ¿no? Pero qué tal si al otro día hablo al banco y resulta que no me pueden solucionar un problema. Seguramente voy a reaccionar igual que como hubiera reaccionado con si me dejan el coche enfrente, porque es toda esta emoción en la que yo creo que tengo que sentir. ¿Y por qué tenemos que sentir tanto? En esto que les digo, en esta idea del umbral del dolor, es que estamos tan normalizados a pelear con la cabeza, a estar preocupados por absolutamente todo, no saber cómo voy a solucionar absolutamente nada, que entonces no me doy cuenta que lo que estoy es en un debate de cómo solucionar. Entonces digo, no, es que ya no estoy tan preocupado, pero estoy pensando y pensando y pensando en cómo lo voy a solucionar. Cuando mayormente lo que tienes que hacer es sentir, a través de regresar al presente, a través de conectarte con el campo unificado, o algunos les dicen el campo cuántico, ¿no? El campo energético, con todo lo que es la realidad, para que dejes de ver lo específico. Porque lo importante es de dejar de ver lo específico, es volverte tú el específico, es decir, el observador. Porque mayormente, así como les digo que nosotros en una situación como el miedo que me da a perder un trabajo, y que yo solamente tengo la idea de, no, pues sí, me daría miedo no tener con qué pagar mi renta o no saber cuándo voy a encontrar otro trabajo, hay una parte que no nos damos cuenta. Sentir la emoción es también dejar de ver lo específico de tu emoción. Porque mayormente cuando tú piensas que tienes ansiedad, tú ya definiste qué es la ansiedad para ti, pero no reconoces la ansiedad en ti. Estás viendo solamente lo que tú crees que te va a afectar. Por lo tanto, tampoco permites sanar tus emociones, porque tú solamente estás, según tú, sanando una parte de ti. Reconocer la emoción es casi como cuando uno se machuca el dedo en la puerta, que no tienes tiempo de pensar en qué estás sintiendo, solamente lo estás sintiendo. Y ni siquiera lo tienes que justificar, juzgar, clasificar o adjetivizar, simplemente lo sientes. Cuando tú sientes tu emoción, lo que tú tienes que hacer es justo reconocerla sin tratar de darle un nombre, ni de un entendimiento, y mucho menos justificarla o pelear con ella. Es siéntela, deja de ver la emoción específica como tú la tienes racionalizada. Sí, evidentemente puede ser que sientas miedo, pero no nada más es miedo, es todo lo que te hace sentir ese miedo, todo lo que te provoca ese miedo y te hace que esté en ti constantemente, y que entonces todo lo que tú no estás sanando de tu emoción, lo estás volviendo a traer a tu realidad, porque estás en eso específico y en las posibilidades y probabilidades que tiene esta visión específica de mi emoción no sanada. Y mayormente lo queremos resolver desde una mente consciente, racional, donde creo que yo ya entendí mi emoción y entonces ya la puedo sanar. Pero mayormente lo que tienes son recuerdos y definiciones de experiencias y definiciones de emociones y cómo las sientes y cómo no las quieres sentir. Pero tal vez ahí hay muchísima más información. Información que después tu mente inconsciente te va a regalar en una idea, en un aprendizaje, en un entendimiento de ti, pero que no necesitas en el momento de reconocer. En el momento de reconocer la emoción es simplemente sentirla. Tal vez ahí descubras cosas, tal vez ahí te hagan clic algunas otras, pero lo primero es, no tiene que estar tu mente racional. Lo que haces cuando tú te das cuenta de que te estás programando, porque entras en la suposición del pensamiento para generar la emoción y volverte a condicionar a la misma, lo que tú tienes que hacer al reconocerla es sanarla. Y para sanarla no se necesita tu mente racional, necesitas ser el observador y sentir y darte cuenta de qué sientes, a qué sabe casi la emoción, no desde tu definición, sino de como si la estuvieras experimentando por primera vez y estuvieras sabiendo de qué se trata. En ese lugar estás sanando la emoción, y si tu emoción empieza a sanar, entonces tu mente inconsciente empieza a cambiar, porque deja de programarse a lo mismo. La frecuencia de tu pensamiento y de tu emoción en el presente van a cambiar la frecuencia donde tú estás. Dejas de estar en lo específico para estar en el campo unificado.
donde aquí sí existe cualquier cantidad de posibilidades y de probabilidades para que las cosas pasen. Y entonces tú puedes ver reconocidos esas coincidencias que te llevan a lo que tú realmente quieres, pero es justo soltando este control que está en tu cabeza. Es empezar a dejarte justo fluir desde un lugar que eres tú y que es este observador que entiende y que tiene la intención y la sabiduría para llevarte a cualquier lugar, porque este ser observador que no necesita de tu razón se mueve en las frecuencias de la realidad, sabe porque es parte de la conciencia de este campo unificado donde existen todas las probabilidades. Cuando hablábamos de Jacobo Greenberg y su teoría sintérgica, ¿no? Que en realidad él estaba maravillado cuando conoció a esta mujer Pachita, porque podía hacer que aparecieran órganos y podía hacer trasplantes de órganos y ni siquiera veía, era ciega y no tenía instrumental quirúrgico ni nada, pero tal vez en el nivel de conciencia de Pachita y tal vez por el hecho de no poder ver, su capacidad de confiar en lo que estaba simplemente queriendo que ocurriera, y ni siquiera era que quisiera, era que fluía, sabía lo que tenía que hacer sin necesidad de pensarlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una capacidad intuitiva enorme, que es la que despierta todo lo maravilloso que somos. Pero hasta que no te des cuenta de que no podemos estar todo el tiempo justificando y pretextando nuestro ruido mental. Porque incluso cuando estoy cansado de, es que no sé, es que ya quiero cambiar, ya me cansé de luchar, ya le busqué por todos lados, es que en ese momento, igual, en ese momento simplemente calla tu mente, siente lo que tengas que sentir. Después lo vas a entender, no importa, vas a cambiar porque vas a sanar y se va a transformar tu mente inconsciente. Y entonces tú vas a cambiar y vas a traer a ti lo mejor. ¿Por qué? Porque estás dejando de resistir, pero sobre todo porque te estás permitiendo entender la realidad de una forma completamente diferente, donde lo único que tú tienes es tu realidad. Y en esta realidad es donde es la que tú percibes, es lo que tú sientes de ella, porque todo esto te está definiendo y esta información también le llega a tu inconsciente. En estos momentos en que estamos pasando momentos, veníamos de una pandemia, bueno, seguimos, y ahora estamos al borde de una guerra, y que a veces parece que no tengo derecho a estar feliz, no tengo derecho a disfrutar mi vida porque está pasando eso. Y encuentro una justificación para estar preocupado, pero al final, si tú pudieras observar incluso eso que estás sintiendo sobre texto de una guerra, tiene que ver contigo, tiene que ver con cómo tú te estás definiendo a ti. No quiere decir que lo de la guerra no es importante o que no tenemos que estar informados, pero la emoción que estás sintiendo realmente ayuda a que este planeta cambie y cambie la conciencia de la gente para que no resolvamos la vida de esta forma. Porque si yo solamente le estoy agregando estrés, angustia, miedo en general a la realidad, pues entonces yo también estoy colaborando con ella. Lo único, y lo hemos escuchado mucho, ¿no? Que no esperemos que el mundo cambie, que hay que cambiar uno. Pues es lo que siempre tratamos de hacer, que cada uno de nosotros en sí mismo pueda ser su mejor versión. Olvídate del control, regresa al aquí y a la hora a observar lo que sí está pasando en tu vida. Intégrate a este campo donde todo existe en posibilidades. Eso es elevar tu frecuencia. En realidad, muchas veces cuando escuchamos que tenemos que librar nuestra vibración, que tenemos que vibrar alto, entendemos que tenemos que ser positivos. Y no, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de dónde estoy yo vibrando, porque son mis miedos, son mis deseos los que me tienen en una baja vibración. Tengo que dejar de pelear con ellos, tengo que observarlos para reconocerlos y a través de no generar la resistencia, en este momento, aquí y ahora, elevo mi vibración, estoy sanando mi inconsciente y estoy transformando estoy sanando mis heridas, mis dolores, y estoy transformando mi inconsciente. Pues
Ojalá que les haya ayudado un poco. Recuerden, la meditación siempre es nuestra mejor herramienta, y descubrir en el día cuántas veces estoy en una emoción que no tiene que ver con el presente y no tienes que resolverla. Suelta la telenovela que te estés contando en la cabeza y regresa al aquí y a la ahora. Hazlo solo por hoy, como los alcohólicos, y date cuenta que al cabo de un muy corto tiempo empiezas a ver casualidades en tu vida, y estas casualidades te van a acercar a la sensación de estoy bien, estoy en paz. Muchas gracias y hasta la próxima.